Versículo 42, por favor, de Lucas 9. Dice el texto: pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Estamos en esta escena, hermano, que yo no quiero que usted pierda. El padre, recuerde usted, tuvo que cruzar y atravesar esa multitud, toda esa gente que estaba ahí, y llevó a su hijo frente a Jesús y suplicó, dice el verso 41, usted tiene allí la palabra, del verso 40: rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros y ustedes soportar? Trae acá a tu hijo. Y el verso 42: y mientras se acercaban, el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, dice el texto, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Hermanos, acaba de suceder un tremendo milagro. Yo le había dicho que este demonio en particular era un demonio con mucha fuerza, con mucho poder. Platicamos acerca de la diferencia de que no todos los demonios son iguales, porque no todos los ángeles fueron hechos iguales. Hay diferente categoría o jerarquía que los diferencia en realidad por sus habilidades o capacidades como seres creados por Dios. Y este demonio resistió primeramente ¿a quién, hermanos? A los discípulos que intentaron sacar o echar fuera a este demonio, pero no pudieron. Sin embargo, Jesús reprende a este espíritu. Y yo quiero hacer notar, hermano, que Lucas es el que está escribiendo este evangelio, y en ningún momento Lucas muestra a Jesús como si estuviera actuando como un superhéroe que llega volando y con un cuerpo atlético y bien formado, musculoso, despliega su poder. No, el Señor Jesús es un hombre de poder, pero que en ningún momento ostenta. Cuando la gente veía a Jesús, no crea que pasaba el viento y su cabello volaba y él le hacía así, ¿me explico? No hay actitudes arrogantes del Señor Jesús. No tomaba su túnica y le hacía así, ¿no? O caía con poses grotescas, o buscando convertirse en un hombre que pudiera ser puesto en un monumento y que la gente lo exaltara. No hay presunción en la persona de Jesús. Lucas describe simplemente Jesús. ¿Qué dice el texto? Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu y sanó al muchacho. Entonces, hay un doble efecto. Dios muestra su poder sometiendo a quién, hermanos, a este demonio poderoso, pero también demuestra su poder respecto a un cuerpo que estaba en sujeción, poseído. Y dice que sana al muchacho. Entonces, este joven que había estado poseído, usted lo recuerda, hermanos, ¿desde cuándo había sido poseído? ¿Desde qué? Desde que era niño. Entonces, Jesús, viendo que, hermano, cuando sucede algo impresionante como eso,
un hombre, un joven, mejor dicho, sanado de este demonio, ha sido liberado, ha sido restaurado. ¿Y qué pasa con la gente, hermanos? Cuando algo sucede como esto, ¿se qué, hermanos? Se acerca por chismosa, por no decirlo de otra forma. La gente es curiosa, somos curiositos, ¿no? Qué curiosito, para no llamarle de otra forma, qué curiosito me saliste, ¿no? Y Jesús, previendo esto, viendo que la gente se estaba amotinando o estaba rodeándole allí, Jesús trata de evitar mayor vergüenza al Padre y a quién, hermanos, al Hijo. Porque generalmente las personas tienen una opinión siempre, cuando desconocen las cosas, siempre se les da ¿por qué, hermanos? Por hablar. Pudieron haber señalado que este niño estaba enfermo o estaba poseído, seguramente porque el padre había hecho, o no, hermanos, y se pudieran inventar infinidad de cosas o infinidad de situaciones que pudieran siempre causarle vergüenza. Y el padre ya llevaba en esta situación no semanas, no días, años. ¿Qué hace entonces? Jesús dice que reprendió el espíritu con autoridad de Dios mismo. Y me acompaña, por favor, a la siguiente cámara. Vamos a la otra escena narrada, que es Marcos 9, por favor. Yo les dije que está en Lucas 9, pero también en Marcos, ¿qué? Marcos 9. Vaya usted al pasaje de Marcos 9. Y tenga allí su atención. Me sigue con su vista. Verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, ¿se qué, hermanos? Se revolcaba, echando, ¿qué, hermanos? Espumarajos. Está azotando a este joven, este demonio, tratando de dar su último golpe. Pero en realidad, hermano, lo que estaba buscando ese demonio, hermano, frente al Señor soberano, ¿usted cree qué cree que quería hacer este demonio? No tenía otro objetivo ya, lo habían martirizado y torturado durante años, pero en ese momento quería que matarlo. Con violencia lo sacudió y se revolcaba y echaba espumarajos, dice el texto. Y entonces dice, y los dientes que le crujían, dice, y se va secando, porque es lo que sucedía en el versículo 18, pero ahora, hermano, el verso 20 dice, 21, perdón, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y dice el versículo 24, por favor, ¿qué dice? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, el verso 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud, ¿qué, hermano? Se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu que, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Usted debe de recordar que los demonios muchas veces tuvieron alguna conversación con el Señor, ¿cierto o no, hermanos? Pero Jesús sabía que este demonio era mudo y sordo. Tenía esta carencia. Poderoso en cuanto a la capacidad que los discípulos no pudieron sacarlo, pero no podía hablar. Y obviamente aquí notamos que el Señor conocía a este demonio. Y lo conocía porque era un ser que, hermanos, creado por quién? Por Él. Entonces, lo reprende,
le desenmascara y reconoce su limitación y le manda que salga y que no entre más en él. Ahora, estas palabras fue lo que causó este último violento ataque. Verso 26, por favor. Dice el verso 26. Después de que Jesús le ordena esto, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. Ahora, hermano, antes había clamado, minutos o segundos antes, había clamado ¿quién, hermanos? El Padre, pidiendo misericordia y que si podía hacer algo Dios, lo hiciera. Pero ahora el que clama, ¿quién es, hermanos? El mismo demonio. Está suplicándole a Dios. Le pide y le suplica a Dios. Y entonces, dice el verso 26, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Ahora, el sacudido, ¿quién es, hermanos? El demonio. ¿Quién tiene poder para hacer esto? Solamente es Dios. Para conocer, hay alguien que conoce a nuestro enemigo, hermanos, y es Dios mismo. Y conoce sus límites, y Él mismo también hace al propio demonio, en este caso, revolcarse y sacudirle, como hace un momento hacía también sobre este joven, sobre este muchacho. Y ahora, hermano, dice el texto, ¿qué pasó con ese muchacho? Quedó como que, hermanos, como muerto. De modo que muchos decían que está muerto. Pero estaba vivo, ¿cierto o no? Estaba vivo. Ahora vamos a Lucas. Regresemos a Lucas, verso 42. ¿Y qué dice el texto? Bueno, el pasaje ahí en Lucas nos dice el verso 42 que sanó al muchacho y se lo devolvió ¿a quién, hermanos? A su padre. Una vez más, el Señor demuestra su amor, su compasión, su clemencia, su bondad por quienes, hermanos, por todos aquellos que sufrimos. A ver, hermano, levanten la mano aquí los que sufren. Pues todos, ¿no? Sufrimos por muchas cosas. Todos los días usted y yo enfrentamos situaciones que nos traen preocupación, sufrimiento, dolor, ¿no? Que le duele la espalda porque ayer barrió, porque se puso a recoger, ¿no? Pero sufría usted porque no recogía y estaba todo tirado. Pues sufre de todos modos, ¿verdad? Sufre por no recoger y sufre por recoger, por limpiar. Que porque había mucha gente, que porque salió y porque vio y estaba todo caro y usted empezó a molestar. Y hermano, todo nos causa. Y nos preocupan nuestros hijos, y nos preocupa el trabajo, y hay tantas situaciones. Pero nuestro Dios, escuche bien, nuestro Dios es un Dios que siempre responde a nuestra aflicción, a nuestro dolor, a nuestro clamor. Él es el Dios que demuestra constantemente su amor. ¿Y cómo lo demuestra, hermanos? Contestando, sosteniéndonos. Él es el Dios de bondad. Dios, hermanos, hay afirmaciones claras en la Biblia. Dios es que, hermanos, es bueno. Es bueno con nosotros. Siempre es bueno. Ahora yo quiero terminar con este pasaje. Vamos al verso 43 y veamos lo que sucede.
nuestro pasaje en Lucas. Dice el texto, y todos, ¿qué hermanos? Se admiraban de la grandeza de Dios. Y continuó leyendo y maravillándose todos de todas las cosas que hacían. Dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos esas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será, que hermanos, entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Termino con este pasaje. Todos, dice el texto, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Este texto es la parte culminante de todo el pasaje. Hay una afirmación categórica. No dice algunos, ¿o sí? Dice todos. Y el griego aquí dice todos eclepso. Usted sabe, admiraban ese eclepso aquí en este texto. ¿Y sabe de dónde viene eclepso? Estaban eclipsados. ¿Sí? Esta connotación de eclepso es, estaban totalmente a punto. Cuando uno queda eclipsado, hermano, quiere decir que queda al borde de perder la razón, de no entender lo que está viendo y no puede darle una explicación de forma que, hermanos, natural, humana, lógica. No hay capacidad y la gente estaba al borde de perder la razón, de ver lo que, de entender lo que estaba viendo con sus ojos. Lo veían, pero no podían, ¿qué, hermanos? Creerlo. Repito, lo veían, pero no tenían la capacidad para entenderlo. La gente estaba atónita, paralizada. Era incomprensible. Admiraban. ¿Qué admiraban, hermanos? Dice el texto que la grandeza. Pedro ocupa esta palabra en su carta y le llama a esta grandeza majestad. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Pedro fue testigo de esto. Mire, quiero que vea las palabras de Pedro. Vaya usted a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, por favor. Capítulo 1. Porque, dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto cómo o con, ¿qué, hermanos? Nuestros propios ojos, ¿su qué, hermanos? ¿Pero por qué está diciendo eso? Hermano, usted no me está entendiendo. ¿Qué es lo que acababa de suceder? Ellos habían bajado de un monte minutos antes de este suceso con este padre. ¿Qué es lo que había pasado en ese monte? ¿Lo recuerda usted? Pedro, Jacobo, Juan, vieron a quién, hermanos, la Shekinah de Dios, la majestad de Dios. Y vieron a Elías y vieron a quién, a Moisés. Esto lo conocemos como la transfiguración. El rostro de Dios fue, ¿qué, hermanos? Transformado. No era un rostro humano, era la gloria de Dios, del Dios santo, todopoderoso. Quiero que entienda esto. Por eso Pedro se atreve a escribir, lo vimos con nuestros propios, ¿qué, hermanos? Ojos, su grandeza, su majestad, su gloria. Regrese, Lucas, por favor. Entonces, está este poder. A ver, hermano, quiero que me entienda aquí. En el monte, él había mostrado su gloria
en la transfiguración. Fueron llevados ellos al mismo, ¿qué, hermanos? Al mismo cielo. ¿Sí? Fueron llevados ellos, Pedro, Jacobo y Juan, al mismo cielo y estuvieron allí. Pero ahora esa majestad y ese poder fue visto en donde, hermanos, en el valle, en ese momento, con ese padre y su hijo, cuando Dios desplegó su poder al reprender a este demonio que en años había atormentado la vida de un padre y la vida de un hijo. Por eso la gente dice, y todos estaban, ¿qué, hermanos? Maravillados de qué, hermanos, de la grandeza de Dios. Entonces, hermanos, la gente estaba totalmente paralizada. La majestad que Pedro, Jacobo y Juan habían presenciado en el monte, en esa transfiguración, ahora había sido mostrada en este lugar a este padre y a este hijo. Cuando Jesús totalmente expulsó, liberó, y no solamente eso, dice que a este espíritu lo sacudió. Estos versículos, hermanos, nos dan 3 razones del por qué Jesús es un Dios admirable. Usted debe recordar que en el Antiguo Testamento Él fue llamado, ¿qué, hermanos? Admirable, ¿no? Admirable, ¿qué más? Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Pero el primero de ellos es, ¿qué, hermanos? Admirable. Y hay 3 motivos aquí de por qué nuestro Dios es admirable. La primera, hermanos, en el verso 43, por su admirable poder. El pueblo estaba maravillándose, dice el texto. Y no solo por haber liberado a este joven de un poderoso demonio, a este muchacho, sino también, dice el texto, por todas las cosas que hermanos, que hacía. Esto, por lo tanto, nos deja claro, hermanos, que como era característico del ministerio, del andar, de cuando Jesús iba, Él en todo momento había desplegado su poder, sanando a enfermos, sacando demonios y haciendo cosas que mostraban su poder sobre la naturaleza. ¿Cierto o no, hermanos? Sobre la enfermedad y sobre la propia muerte. Dios dice ahí, maravillándose todos de todas las cosas que hermanos, que hacía. Era una cosa constante. Mire, vaya por favor al 6, capítulo 6 de Lucas. Voy a tomar unos pasajes que ya hemos visto, solamente como para hacer el currículum del Señor. Jesús dice el verso 17 del texto del capítulo 6, por favor, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser, ¿qué, hermanos? Sanados de sus enfermedades. Y se va al verso 18, y los que habían sido atormentados por espíritus eran, ¿qué, hermanos? Los enfermos habían sido, ¿qué? Sanados. Los endemoniados habían sido, ¿qué? Liberados. Y toda la gente, por favor, verso 19, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a unos cuantos, a todos. Y si me acompaña al 7:21, por favor, dice el texto, en esa misma hora sanó a qué, a muchos de enfermedades y qué, y plagas y qué, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio
les dio vista. Y hermano, hoy yo quiero terminar diciéndole, y dentro de esos muchos hermanos, ¿sabe qué, hermanos? Estoy yo. Porque estuve enfermo y fui sanado. Y porque estuve ciego y ahora puedo ver. Pero hermanos, no me importa ver, con todo respeto, hermanos, verles a ustedes. Lo más grande es que puedo ver a mi Señor actuando en mi vida, transformándome y haciéndome, aunque sea como cantábamos al iniciar este culto, poco a poco, de gloria en gloria. Hermanos, que Dios siga siendo sujeto de admiración de nosotros. Y todos se maravillaban, escuche bien, de la grandeza de quién, hermanos, de Dios. Y de todo lo que Él hacía. ¿Sabe qué nos falta, hermanos? Y sabe que hemos perdido muchos. Hemos dejado de admirar a Dios. Y es por eso que nuestros ojos están viendo la miseria de este mundo. Cambiamos lo más por lo nada. Y eso es lamentable. Yo quiero que usted se dé cuenta de la grandeza de Dios en una persona. Y esa persona se llama, ¿cómo, hermanos? Jesucristo. Jesús, nuestro amado Salvador. Y un pasaje más, hermanos, Mateo 4, por favor. Mateo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda, ¿qué, hermanos? Él es el Galileo, ¿no? Era el Galileo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué, hermanos? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, ¿está usted afligido? ¿Está usted cansado? ¿Está usted desgastado? Solo Jesús puede fortalecerlo. Solo Jesús puede restaurar todo lo que estuviera aún sin esperanza, destruido, sin posibilidad. Es solo Dios el que puede hacer, hermanos, los milagros impensables e incomprensibles para usted y para mí. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida? Dios es el que puede sanarla. Toda enfermedad y toda, ¿qué, hermanos? Toda dolencia. ¿Cuál es su dolor? Porque muchas veces nuestro dolor no es el de la reuma, el que realmente nos preocupa. El dolor que nos preocupa es la situación de su hijo, de su hija, de su familia, de su vida, de su corazón. Es Dios el que puede sanarle de todo. Señor, gracias te doy y suplico que sea tu Espíritu el que nos lleve a verte a ti, Padre, como lo que eres, admirable, y que nuestro ser se maraville de tu majestad y de lo que tú eres. Y queremos buscarte y queremos anhelar como esa gente, Padre, que te buscaba de forma desesperada. Queremos ir a ti, Padre, y tan solo acercarnos a tu presencia para que tú nos tomes nuestra cara, tomes nuestra vida, Padre, y seamos totalmente restaurados por el poder que
solamente tú tienes para restaurar a los corazones quebrantados y afligidos. Nos ponemos delante de ti y te admiramos, Señor. Y yo te pido para que todos nosotros podamos admirar la grandeza de Dios en ti, Jesús.